Nos encontramos a las orillas del Arlanzón, en un río pues claro, lleno de vida, ¿no? Alrededor de los ríos se produce un montón de vida, en este caso pues árboles, podemos ver patos. Patos, sí. Y claro, estamos viendo vida que es compleja. Hemos definido un poco qué es la vida, hemos hablado de la evolución, pero ¿cómo llegamos a producirnos seres tan complejos como nosotros? Tan grandes, ¿verdad? ¿De dónde Con tantos tejidos, con tantos... Pues mira, la pregunta clave en esto es cómo se originan las células de las que estamos hechos nosotros, es decir, las células eucariotas. Eucarios, la etimología es núcleo verdadero. Entonces, son células con núcleo, a diferencia de los microorganismos que llamamos procarióticos, que no tienen núcleo, ¿no? Esos microorganismos... Entiendo claro que los procariotas eran los previos, ¿no? Fueron sí, las primeras células. Las quizá, primeras. Hoy en día los definimos como bacterias y como arqueas, pero en el fondo a nivel de organización celular son muy parecidos. Son células simples y sin núcleo. Y claro, de alguna forma, que es la pregunta clave, surgimos nosotros, ¿no? Surgimos los eucariotas. Claro, y entonces, ¿cómo se pasa? Bueno, obviamente por un proceso evolutivo, pero ¿qué es lo que ocurre exactamente para que de esas células que no tenían núcleo empiecen a tenerlo? Claro, esa es una de las preguntas que más de cabeza ha traído a los científicos a lo largo de la historia, ¿no? Consideramos que hace entre 1.500 y 2.000 millones de años hubo un proceso muy curioso de una bacteria, lo más probable, hay distintas hipótesis, pero te voy a contar la más probable. Una bacteria metió dentro de sí a una arquea, ese otro tipo de microorganismo. Lo habitual es que se lo hubiera comido, ¿no? Pero en esta ocasión quedó dentro, lo integró, digamos, y esa arquea se acabó convirtiendo en el núcleo, en el futuro núcleo del eucariota. Empezó a funcionar como parte de un mismo organismo. Eso es. Fue un caso clarísimo de simbiosis, ¿verdad? Entonces empezó a vivir dentro y se especializó en ser núcleo, por decirlo de alguna forma. Luego, ¿qué pasó? Que ese sistema que ya se había estabilizado como una célula con núcleo, adquirió otra bacteria, de tipo proteobacteria, y acabaron siendo las mitocondrias. Y ahí ya teníamos lo fundamental de los eucariotas. Y en algunas ramas adicionales de los eucariotas se interiorizó una cianobacteria, que acabó siendo el cloroplasto. Las plantas hacen fotosíntesis porque tienen dentro de sí cianobacterias. Entonces, date cuenta, claro. La historia de los eucariotas es una historia de, llamamos, endosimbiosis sucesivas. Claro, en el fondo son, digamos que tenemos la célula, ¿no? Que es vamos a decir, la casa, ¿no? Por donde se empieza a construir estos seres más complejos, y en esa casa empiezan a entrar diferentes herramientas, ¿no? Para el funcionamiento, para esa energía de la que hablábamos también, ¿no? Poder usarla, ¿no? Eso es. Los eucariotas no inventamos nada en cuanto a obtención de energía, pero adquirimos bacterias que lo sabían hacer. ¿Sabes? Es una estrategia. Claro, y de esa manera esas células se van especializando en hacer cosas cada vez más complejas. Claro. Y estas células, o mejor dicho, de estas células eucariotas, ¿qué tipos de organismos se han generado? Claro, los eucariotas, y ya estamos, digamos, en la rama de las eucariotas, date cuenta, volvemos al árbol de la vida del que hemos hablado ya, bacterias y arqueas que se juntan y forman eucariotas. Cuando tienes ya las eucariotas, en principio son unicelulares. Ha seguido habiendo eucariotas unicelulares, lo que llamamos protistas en general, pero se inventó en determinadas trayectorias evolutivas la pluricelularidad. Y eso genera que dos células eucariotas, en lugar de competir, colaboran para formar algo más grande. Eso ha dado lugar a las plantas, a los hongos y a los animales, que son los que vemos cuando paseamos por el campo. Los eucariotas pluricelulares son una especialización dentro de las eucariotas. O sea que en el fondo podríamos decir que la vida compleja se ha llegado a ella gracias a que unos microorganismos se comieron, entre comillas, unos a otros y terminaron colaborando. Fíjate, sí, lo podríamos ver así. De hecho, no se comieron, porque quedaron dentro sin digerirlos. Es decir, somos lo que somos gracias a un proceso de indigestión.